El viento gélido de la sierra madrileña aullaba como un lobo herido contra los ventanales de la mansión Vargas, una fortaleza de cristal y concreto que se erigía como un monumento al éxito y a la soledad. Dentro, Alejandro Vargas, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder en el mundo de la tecnología, caminaba descalzo sobre el mármol italiano, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la tormenta de nieve que azotaba el exterior. A sus 48 años lo tenía todo, un imperio, forjado desde la nada, un patrimonio que garantizaba el lujo para generaciones, pero sus ojos grises, profundos y cansados reflejaban un vacío insondable. El insomnio era su compañero más leal, una tortura nocturna que lo obligaba a revivir una y otra vez la imagen de su pequeño hijo, Marcos, perdiendo la batalla contra una enfermedad cruel años atrás. Cada rincón de esa casa impecable, cada objeto de diseño, cada silencio, era un eco de esa ausencia, un recordatorio de que su fortuna no había podido comprar lo único que importaba. Mientras la tormenta arreciaba, un sonido casi imperceptible se coló por debajo del umbral de su conciencia, un murmullo melódico y bajo que desafiaba la lógica del viento. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio o a los trucos de una mente agotada, pero el sonido persistía, una especie de cántico suave, una plegaria susurrada que parecía vibrar con una extraña calidez. Intrigado y con el ceño fruncido, Alejandro se levantó y siguió la fuente del sonido, sus pasos sigilosos llevándolo por pasillos que parecían interminables galerías de un museo personal. El rastro lo condujo hasta el ala de servicio, un área de la casa que rara vez visitaba, un mundo aparte del suyo. La melodía se hacía más clara, emanando de una puerta entreabierta al final del pasillo, la habitación de la nueva empleada, una mujer discreta y casi invisible llamada Elena. La curiosidad, una emoción que creía muerta en él, lo impulsó a acercarse. Antes de continuar con esta historia que te llegará al corazón, por favor déjanos un like para que siga llegando a más personas y suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo y que Dios te bendiga enormemente. Lo que vio a través de la rendija lo dejó paralizado. Una escena que parecía sacada de otro siglo, de otro mundo. Elena estaba arrodillada junto a una pequeña cama improvisada. Sobre ella yacía un niño, Mateo, su hijo de 8 años, pálido y con el rostro perlado de sudor febril. La mujer no estaba simplemente cuidándolo, estaba inmersa en un ritual ancestral. Tenía un cuenco de barro del que emanaba el aroma de hierbas quemadas y con una mano sostenía un pequeño amuleto de madera sobre el pecho del niño, mientras susurraba ese cántico hipnótico, una letanía en un español antiguo, lleno de fe y desesperación. Para Alejandro, un hombre de ciencia y datos, aquello era un ultraje. Una oleada de ira y desprecio lo inundó. ¿Cómo se atrevía esa mujer a traer sus supersticiones, su charlatanería, a su casa, el santuario de su dolor racional? Estaba a punto de irrumpir en la habitación, de despedirla sin contemplaciones. Pero entonces el niño se movió, y la tenue luz de la lámpara iluminó su rostro frágil y doliente. En ese instante, el tiempo se fracturó para Alejandro. No vio a Mateo, vio a Marcos, vio a su propio hijo en sus últimos días, con la misma palidez, la misma lucha silenciosa por cada bocanada de aire. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento y clavado en el suelo. La ira se disolvió, reemplazada por un dolor tan agudo y familiar que le dobló las rodillas. La mansión, el imperio, el dinero, todo desapareció. Solo quedaba la imagen de una madre luchando por su hijo con las únicas armas que le quedaban, la fe y el amor. El gesto que definiría su futuro no fue uno de poder, sino de absoluta vulnerabilidad. En lugar de gritar, su voz salió como un susurro roto, una pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué está haciendo? La pregunta de Alejandro quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de años de dolor reprimido. Elena se giró, sobresaltada, sus ojos castaños inundados en lágrimas, al ver la imponente figura de su patrón en el umbral.
Con voz temblorosa, la voz de una madre acorralada, confesó su secreto. Le habló de Mateo, de cómo los médicos en el hospital público le habían dado el diagnóstico como si le leyeran una sentencia de muerte, una enfermedad rara y agresiva que había agotado todas las opciones de la medicina convencional. Le explicó que, sin dinero ni a dónde ir, había aceptado el trabajo en la mansión con la única condición de poder mantener a su hijo con ella, oculto, porque separarse de él era impensable. Cada palabra era una súplica, una defensa desesperada de su amor maternal frente al hombre que tenía el poder de arrebatárselo todo, con una sola orden. Para Alejandro, escucharla era como ver un fantasma de su propio pasado. Él también había recorrido esos pasillos de hospital con olor a antiséptico, había escuchado a hombres de ciencia recitar jerga médica que solo significaba una cosa: no había esperanza. Recordó cómo su imperio tecnológico, capaz de conectar al mundo, no pudo salvar a su único hijo. Marcos, su pequeño Marcos, se había desvanecido en una cama de hospital, rodeado de las máquinas más avanzadas que el dinero podía comprar, máquinas que solo sirvieron para registrar el momento exacto en que su corazón se detuvo. Desde entonces, Alejandro se había convertido en un prisionero de su propia fortaleza, un rey Midas que había descubierto que el oro no podía calentar un cuerpo frío ni devolverle la risa a un hogar silencioso. La confesión de Elena no le causó lástima, sino una dolorosa y profunda empatía. Impulsado por un torbellino de emociones que no podía controlar, Alejandro hizo lo que siempre hacía: intentar resolver un problema con dinero. Le ofreció a Elena los mejores especialistas del país, un helicóptero listo para llevar a Mateo a la clínica más exclusiva de Suiza, cualquier tratamiento experimental sin importar el costo. Pero la respuesta de Elena lo desarmó por completo. Con una serenidad que nacía de una fe inquebrantable, ella negó con la cabeza: «Señor, le agradezco con toda mi alma, pero ya recorrimos ese camino. Los doctores nos desahuciaron. Mi abuela era una curandera allá en Minomitz, mi pueblo de Oaxaca, y me enseñó que cuando la ciencia se rinde, la tierra y el espíritu aún tienen algo que decir. Esta fe es lo único que nos queda. Es nuestra única medicina ahora». La palabra fe resonó en la habitación, un concepto que Alejandro había archivado y dado por muerto junto a su hijo. Alejandro, un hombre que vivía bajo el imperio de la lógica y los resultados cuantificables, se encontró en una encrucijada. La parte racional de su cerebro le gritaba que todo era un disparate, un peligroso acto de ignorancia, pero su corazón, ese órgano que creía petrificado por el luto, sintió una punzada, una extraña curiosidad. Vio en el rostro de Mateo la misma lucha que vio en Marcos y en los ojos de Elena, la misma desesperación que sintió su esposa. En un acto que desafiaba toda su naturaleza, tomó una decisión. «Está bien», dijo, su voz ronca. «Puede quedarse, puede continuar con su tratamiento, pero con una condición. Quiero monitores aquí, quiero ver los datos, quiero pruebas». Era su manera de tender un puente entre sus dos mundos, una tregua entre la ciencia y el milagro que anhelaba presenciar. Los días siguientes transformaron un rincón del ala de servicio en un extraño híbrido de santuario y unidad de cuidados intensivos. Junto a las hierbas aromáticas y el amuleto de madera, ahora parpadeaban las luces de un monitor de signos vitales y una bomba de infusión para la hidratación. Alejandro pasaba horas observando, ya no desde la puerta, sino sentado en una silla en la esquina de la habitación. Veía a Elena hablarle a Mateo con una ternura infinita, cambiarle los paños húmedos, administrarle sus brebajes de hierbas y, sobre todo, rezar. Él, por su parte, observaba los gráficos en la pantalla, las subidas y bajadas de la fiebre, el ritmo errático del corazón del niño. Se convirtió en un vigilante silencioso, un científico estudiando un fenómeno que no podía explicar, un padre reviviendo su propio calvario, pero esta vez con una extraña y diminuta semilla de esperanza. Elena, a su vez, empezó a ver más allá del millonario frío y distante. Vio a un hombre herido, un alma solitaria que encontraba en la lucha de su hijo un eco de su propia tragedia. Una tarde,
Mientras Alejandro revisaba los números en una tablet, Mateo tuvo un breve momento de lucidez. Sus ojitos se abrieron y se fijaron en él. Con un hilo de voz, el chamaquito susurró: «Gracias, señor». Alejandro se quedó helado. Hacía años que nadie, fuera de un contexto de negocios, le agradecía algo con tanta sinceridad. Levantó la vista de la pantalla y sus ojos se encontraron con los de Elena, quien le dedicó una sonrisa triste pero genuina. En ese instante dejaron de ser patrón y empleada. Eran dos almas unidas por el mismo anhelo desesperado: salvar a un niño. El frágil equilibrio se rompió con la llegada del doctor Morales, el médico personal de Alejandro, un hombre tan impecable y estéril como la propia mansión. Al descubrir la situación, su rostro se contrajo en una máscara de indignación profesional. «Alejandro, esto es una locura», exclamó después de examinar a Mateo. «Este niño necesita cuidados paliativos en un hospital, no los conjuros de una curandera. Lo que está permitiendo es negligencia criminal. Es una barbaridad. Esta mujer está jugando con la vida de su hijo basada en supercherías peligrosas». Sus palabras eran como piedras, sentenciando la fe de Elena y la decisión irracional de Alejandro, recordándole la dura y fría realidad de la ciencia que él tanto defendía. La amenaza de denunciarla a las autoridades pendía ahora sobre sus cabezas. La situación empeoró cuando Isabela, la hermana de Alejandro, lo llamó, alertada por el preocupado doctor. Su voz, usualmente cálida, era cortante y llena de reproche. «Te has vuelto loco, Alejandro. Una empleada y su hijo enfermo. Estás proyectando. Estás intentando revivir a Marcos a través de este pobre niño, y no es justo para nadie. No es sano. Estás perdiendo el juicio, aferrándote a un milagro imposible porque nunca superaste lo nuestro». Cada palabra de su hermana era un dardo envenenado que daba justo en el blanco de sus miedos más profundos. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo estaba prolongando el sufrimiento de Mateo por su propio egoísmo, por su incapacidad de dejar ir el pasado? La presión externa se sumaba a su tormento interno, creando una grieta en su recién encontrada determinación. Mientras tanto, Mateo no mejoraba de forma lineal. Tenía días buenos, donde la fiebre bajaba y susurraba algunas palabras, llenando la habitación de una esperanza palpable que hacía sonreír a Elena y relajaba el tenso semblante de Alejandro. Pero eran seguidos por noches terribles, donde las convulsiones lo sacudían y los números en los monitores se desplomaban en alarmantes picadas rojas. Cada recaída era un puñal para Alejandro, una repetición del patrón que había vivido con su propio hijo. La montaña rusa emocional lo estaba destrozando, enfrentándolo a su trauma más profundo. La esperanza era una droga adictiva y peligrosa, y el síndrome de abstinencia, la desesperación, era un infierno que conocía demasiado bien. La promesa de un milagro parecía desvanecerse con cada crisis. Elena, sin embargo, no flaqueaba. Su fe parecía crecer con cada obstáculo. Su determinación se solidificaba ante cada revés. «Es la enfermedad que se resiste a irse, señor», le decía a Alejandro con una convicción que lo asombraba y aterraba a partes iguales. «Está luchando para quedarse, pero el alma de mi Mateo es más fuerte. Tenemos que ser fuertes con él. No podemos dudar ahora». Ella se aferraba a sus rituales, a sus cantos, al amuleto de madera, con la tenacidad de quien sabe que no hay otra opción. Para ella, no era una batalla entre la vida y la muerte, sino entre la desesperanza y la fe. Y en esa guerra se negaba a rendirse. Su fuerza era un faro que, a duras penas, mantenía a Alejandro a flote en su mar de dudas y dolor. La calma en la mansión era una mentira, una fina capa de hielo sobre un océano turbulento a punto de estallar, y estalló. Una mañana, sin previo aviso, el cuerpo de Mateo fue sacudido por una convulsión tan violenta que pareció que una fuerza invisible intentaba arrancarle el alma. Los monitores que Alejandro había instalado estallaron en una cacofonía de alarmas estridentes, sus luces rojas parpadeando como advertencias del fin. El sonido metálico y urgente fue una daga en el corazón de Alejandro, transportándolo instantáneamente a otra habitación años atrás, donde esas mismas alarmas
habían cantado el requiem por su propio hijo. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de él, amenazando con ahogarlo en el trauma que nunca había sanado. Elena, por su parte, reaccionó con el instinto primario de una leona. Se abalanzó sobre su hijo, su nombre un grito ahogado en su garganta. Sus manos, que antes se movían con la certeza de la fe, ahora temblaban incontrolablemente. Intentó iniciar sus cánticos, pero las palabras se atoraban en su garganta, rotas por el sollozo. El aroma de las hierbas que quemaba parecía impotente, un simple perfume tratando de ocultar el hedor de la muerte que se cernía sobre la habitación. La fe de Elena, su única armadura, se estaba resquebrajando ante la brutalidad del ataque final de la enfermedad. Por primera vez desde que llegaron a esa casa, la desesperanza comenzó a ganar terreno en su corazón. Sacudiéndose de su parálisis, Alejandro hizo lo único que su mente lógica y aterrorizada le dictó. La fe había fallado. Era el turno de la ciencia, aunque fuera para gestionar la derrota. Agarró su teléfono y marcó el número del doctor Morales con dedos torpes. «Una ambulancia. Ahora», ordenó, su voz desprovista de toda emoción, una cáscara vacía. Colgó el teléfono y miró por la ventana, como si el cielo estuviera respondiendo a la tragedia que se desarrollaba en el interior. Las nubes se habían tornado de un gris plomizo y una lluvia torrencial comenzó a azotar los cristales, aislando la mansión del resto del mundo, convirtiéndola en el escenario privado de su inminente fracaso. El doctor Morales llegó en menos de 20 minutos, su rostro sombrío y su ropa empapada. Entró en la habitación con la urgencia de un general en un campo de batalla perdido, apartando a Elena con un gesto que no admitía réplica. Su evaluación fue rápida, eficiente y brutalmente honesta. «Sus órganos están colapsando, Alejandro», dijo, sin apartar la vista de las lecturas del monitor. «Es el final del camino, lo siento». Sus palabras, aunque dichas con un matiz de profesionalismo, cayeron como sentencias de muerte. «Lo único que podemos hacer ahora es llevarlo al hospital. Le daremos sedantes potentes. Al menos podemos asegurarnos de que no sufra más». La palabra sufrimiento resonó en la mente de Alejandro. Recordó haber firmado documentos que autorizaban exactamente eso para Marcos: aliviar el sufrimiento. Un eufemismo para rendirse. Mientras procesaba la derrota, las luces intermitentes de la ambulancia comenzaron a barrer la habitación, pintando las paredes con destellos fantasmales de rojo y azul. Dos paramédicos, con rostros solemnes, esperaban en la puerta con una camilla, listos para llevarse al pequeño soldado caído. Eran la encarnación de la rendición, la prueba tangible de que, una vez más, todo su poder y su dinero no servían para nada. La escena era una repetición casi idéntica de su peor pesadilla, un eco cruel de su fracaso como «Padre». El teléfono sonó, una estridencia inoportuna en medio del caos controlado. Era Isabela. «Alejandro, el doctor me llamó. Por el amor de Dios, déjalos hacer su trabajo», suplicó, su voz cargada de una mezcla de frustración y pena. «Ya has hecho más de lo que nadie esperaba. Has sido bueno con ellos, pero esto se acabó. Deja que el niño se vaya en paz. No conviertas su final en tu propio circo personal de dolor». Cada palabra era un golpe, despojándolo de cualquier nobleza que pudiera sentir, pintándolo como un egoísta que usaba la tragedia de otros para purgar sus propios demonios. Se sentía atrapado, juzgado y completamente solo. Justo cuando los paramédicos daban un paso hacia la cama, Elena se interpuso, se levantó del suelo, su pequeño cuerpo transformado en una barrera infranqueable. «No», dijo en voz baja, pero con una resonancia que detuvo a todos en seco. «Todavía no». El doctor Morales la miró con una mezcla de lástima e irritación. «Señora, por favor, sea razonable. No le está haciendo ningún favor. Esto es crueldad, ¿no lo entiende? Está prolongando su agonía». Se giró hacia Alejandro, buscando un aliado en la razón. «Alejandro, por favor, hazla entrar en razón. Sabes que tengo razón. Esto es lo correcto». Alejandro estaba en el epicentro del huracán. La lógica aplastante del médico, la súplica de su hermana, el recuerdo de su propio hijo, todo lo empujaba a ceder. Era lo racional.
era lo humano. Pero entonces miró a Elena. Vio su rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos no reflejaban derrota, sino un fuego desafiante, una fe que se negaba a ser extinguida. Era una fuerza de la naturaleza que él no comprendía, pero que empezaba a respetar profundamente. Vio en ella una valentía que él había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de creer cuando todo y todos decían que la esperanza estaba muerta. En ese momento de vacilación, Elena se acercó y lo tomó del brazo. Su tacto no fue el de una empleada suplicante, sino el de una igual, una compañera en el dolor. Lo miró directamente a los ojos, creando una conexión que trascendía las jerarquías y las fortunas. «Señor Vargas, Alejandro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un acto de intimidad y desesperación. La palabra sonó extraña y a la vez increíblemente correcta. El mundo pareció detenerse, esperando sus siguientes palabras, las palabras que lo cambiarían todo, el verdadero punto de inflexión en sus vidas. «Tenga fe», continuó Elena, su voz un susurro intenso y poderoso que cortó el ruido de la tormenta y las alarmas. «No le pido que crea en mis rituales ni en mis hierbas. No le pido que crea en mí. Tenga fe por el niño que usted también perdió». La mención directa de Marcos no fue un golpe bajo, sino una llave que abrió la puerta blindada de su corazón. No era una acusación, era una invitación a darle un nuevo significado a su dolor, a transformar su tragedia en un catalizador para un milagro. Sintió como si el fantasma de su hijo estuviera en esa misma habitación, pidiéndole lo mismo. «Dele a Mateo la oportunidad que Marcos no tuvo», concluyó, su voz quebrándose en la última palabra. Una súplica cargada con el peso de 2 maternidades, 2 pérdidas potenciales. «Solo unas horas más. Es todo lo que pido, por favor». Ese «por favor» no era para ella ni para su hijo. Era para él, para que no tuviera que vivir con el arrepentimiento de haberse rendido demasiado pronto una vez más, para que pudiera encontrar la redención en 1900. Un acto de fe irracional. La elección era suya: repetir el pasado o desafiarlo, ceder a la lógica de la muerte o apostar una última vez por la posibilidad imposible de la vida. Un silencio denso y pesado se instaló en la habitación. Alejandro retiró lentamente el teléfono de su oreja, colgando la llamada a su hermana sin decir una palabra. Luego, levantó la vista y su mirada se endureció. Ya no era la de un hombre atormentado por la duda, sino la de un rey reclamando su trono. Miró a los paramédicos, luego al doctor Morales. «Esperen», dijo, su voz resonando con una autoridad que no habían escuchado antes. Un instante después, reforzó la orden con una claridad glacial que no dejaba lugar a la discusión. «Todos ustedes, fuera de esta habitación. Ahora». La mandíbula del doctor Morales cayó. «¿Qué? Alejandro, has perdido completamente la cabeza. Esto es una locura», protestó incrédulo. Pero la mirada de Alejandro era de acero. «He sido claro, Morales. Fuera». Su tono no era una sugerencia, era un decreto. Los paramédicos, incómodos, retrocedieron y salieron por la puerta. El doctor lo miró una última vez, sacudiendo la cabeza con una mezcla de ira y compasión. «No seré cómplice de esto», siseó antes de salir y cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. La habitación quedó en silencio, un santuario improvisado en medio de la tormenta. Con el mundo exterior expulsado, un extraño manto de paz descendió sobre ellos. Eran solo 3 almas en el ojo del huracán: un niño luchando, una madre creyendo y un hombre que había decidido apostar todo a una carta que ni siquiera sabía que existía. Elena le dedicó a Alejandro una mirada de infinita gratitud, una comunicación silenciosa que selló su pacto. Se acercó a su hijo, su energía renovada, su propósito claro. Sacó de su pequeño bolso un atado de hierbas secas que no había usado antes, unas raíces oscuras y retorcidas que desprendían un aroma a tierra húmeda y a tiempo antiguo. El ritual final comenzó. Elena no cantaba con desesperación, sino con una fuerza profunda, casi gutural. Sus palabras eran un mantra, una orden al espíritu de su hijo para que se aferrara a la vida. Machacó las raíces en el cuenco de barro, añadiendo unas gotas de la lluvia
que había recogido de la ventana, mezclando la furia del cielo con la sabiduría de la tierra. El aire se espesó, cargado de una energía palpable. Alejandro observaba, ya no como un escéptico, sino como un converso, un testigo de un misterio que desafiaba toda explicación científica. Estaba presenciando la forma más pura y poderosa de amor. En un gesto de audacia y comunión, después de ungir la frente de Mateo con la pasta oscura, Elena se acercó a Alejandro. Él no retrocedió. Con una delicadeza reverencial, ella le puso una pequeña marca en la muñeca, para que su fuerza también lo sane a él y sane su propio corazón, susurró. Alejandro miró la marca, sintiendo un extraño calor emanar de ella. Por primera vez, no era un espectador de la lucha, sino un participante activo. Su dolor, su fuerza, su anhelo, estaban ahora entrelazados con el destino de ese niño. Ya no había vuelta atrás. La noche se hizo eterna. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. Elena permaneció arrodillada, sosteniendo la mano de Mateo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Alejandro no se movió de su silla, sus ojos fijos en el rostro del niño y en las líneas del monitor. No hablaron. No había nada que decir. Eran dos guardianes velando una llama frágil en medio de una oscuridad infinita, unidos en una vigilia que trascendía el lenguaje. La mansión, usualmente un mausoleo de silencio, se había convertido en un templo de esperanza. Cada segundo que pasaba era una pequeña victoria contra la muerte que esperaba al otro lado de la puerta. Fue justo antes del amanecer cuando ocurrió el primer cambio. La furia de la tormenta en el exterior comenzó a amainar, los truenos se alejaron y la lluvia se convirtió en un suave murmullo. Casi al mismo tiempo, el ritmo enloquecido del monitor cardíaco comenzó a calmarse. El pitido agudo y alarmante se transformó en un pulso más lento, más estable, más fuerte. Alejandro se inclinó hacia adelante, sin atreverse a respirar. ¿Era real o era un truco de su mente agotada? El patrón en la pantalla era inconfundible. La tormenta dentro del pequeño cuerpo de Mateo también estaba empezando a ceder. Elena, sintiendo el cambio, puso su mano en la frente de su hijo. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad radiante. «Señor, Alejandro, está bajando», susurró, su voz temblando de emoción. «La fiebre se está yendo». Alejandro se levantó y con una mano temblorosa tocó la mejilla del niño. Ya no ardía. Estaba caliente, pero era el calor de la vida, no el fuego de la enfermedad. Una ola de alivio tan intensa lo recorrió que casi lo hizo caer. El aire en la habitación pareció cambiar, volviéndose más ligero, más respirable. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las nubes, encontraron una escena de agotamiento y asombro. Mateo dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y natural. Su rostro, aunque todavía pálido, había perdido la tensión del dolor. Era la imagen de la paz. Alejandro, moviéndose con un propósito renovado, hizo una llamada. No a un hospital, sino a un laboratorio privado de su máxima confianza. «Necesito un técnico aquí en 1 hora. Máxima prioridad. Máxima. Y discreción», ordenó. Necesitaba la confirmación de la ciencia. Necesitaba que el mundo de los datos validara el milagro que sus ojos habían presenciado. El doctor Morales regresó a media mañana, con el rostro de alguien que viene a confirmar una muerte y a decir, «Te lo dije». Entró en la habitación sin llamar y se detuvo en seco. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Miró al niño durmiendo plácidamente, luego a las líneas verdes y estables del monitor y de nuevo al niño. Su mente, entrenada para encontrar explicaciones lógicas, se encontró ante un vacío, un imposible. ¿Cómo? Fue lo único que pudo articular, su voz apenas un susurro. Alejandro simplemente lo miró sin ofrecer explicación alguna. No había explicación que Morales pudiera aceptar. La espera de los resultados del análisis de sangre fue la más larga de la vida de Alejandro. Cada minuto era una eternidad. Finalmente, por la noche, una notificación iluminó la pantalla de su tablet. Abrió el archivo adjunto con
el corazón en un puño. Sus ojos recorrieron las columnas de números y terminología médica. Leyó el informe una vez, 2 veces, 3 veces. Los marcadores inflamatorios que indicaban la fase terminal de la enfermedad se habían desplomado. No estaban en cero, pero habían retrocedido a niveles que la ciencia consideraría una remisión milagrosa e inexplicable. El milagro tenía ahora un sello científico. Le entregó la tablet al doctor Morales sin decir una palabra. El médico, con el ceño fruncido, examinó los resultados desplazándose por la pantalla una y otra vez. Su escepticismo luchaba contra la evidencia irrefutable que tenía frente a él. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo. «Es imposible. Va en contra de todo lo que sabemos. Es inexplicable». Levantó la vista hacia Alejandro, sus ojos reflejando una profunda confusión, la derrota de una vida entera dedicada a la certeza de la ciencia. El imposible acababa de ocurrir en esa misma habitación, y él no tenía herramientas para procesarlo. Alejandro apartó la vista del médico y miró a Elena. Ella estaba a los pies de la cama, llorando en silencio, pero no eran las lágrimas de dolor y miedo de la noche anterior. Eran lágrimas de una alegría tan pura y abrumadora que parecían doler. Al verla, algo que había estado represado dentro de Alejandro durante casi una década, finalmente se rompió. Un sollozo seco y áspero escapó de su garganta, un sonido animal que no reconoció como suyo. El dique se había roto. La fortaleza, de concreto y autocontrol que había construido a su alrededor, se derrumbó en un instante. Se dejó caer en la silla, incapaz de sostenerse, y se cubrió el rostro con las manos. Y entonces lloró. Lloró con la fuerza de un huracán, con la desesperación de un hombre que había estado ahogándose en silencio durante años. Lloró por el milagro de Mateo, por la fe de Elena, por la vida que había regresado a esa habitación. Lloró por Marcos, por el llanto que nunca se permitió, por la culpa que lo había carcomido. Lloró por su esposa, por la familia que perdió, por la soledad de su mansión. Era un torrente de dolor, gratitud, alivio y furia, una catarsis violenta que lo estaba limpiando, vaciándolo de todo el veneno acumulado. Elena se acercó y con una ternura infinita le puso una mano en el hombro. No dijo nada, no era necesario. Su simple presencia era un ancla en medio de su tormenta emocional. En ese momento, en esa habitación inundada por la luz de la luna y las lágrimas de un millonario, roto, los roles se invirtieron. La empleada invisible se convirtió en el pilar de fortaleza y el hombre poderoso se permitió ser vulnerable. No era solo la curación de Mateo, era el comienzo de la curación de Alejandro. El llanto finalmente amainó, dejando tras de sí un silencio pacífico, el silencio de un nuevo comienzo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La recuperación de Mateo en las semanas siguientes fue tan asombrosa como inexplicable. Cada día que pasaba, el color volvía a sus mejillas, su energía infantil regresaba con una fuerza sorprendente y su risa, clara y cristalina, comenzó a llenar los silenciosos pasillos de la mansión. Los médicos que lo habían desahuciado ahora estudiaban su caso con una mezcla de fascinación y desconcierto, llamándolo el Milagro Vargas, aunque ninguno se atrevía a usar esa palabra en sus informes oficiales. Para Alejandro, cada risa de Mateo era una nota de música en la sinfonía silenciosa de su vida, una prueba de que los milagros no solo existían, sino que a veces elegían quedarse a vivir contigo. Alejandro observaba la interacción entre Elena y Mateo, y veía en ellos el reflejo de una vida que creía perdida para siempre. Veía el amor incondicional, la confianza absoluta, la alegría simple de estar juntos. Ya no eran sus empleados, se habían convertido en el corazón palpitante de su hogar, transformando la fría estructura de mármol y cristal en un verdadero refugio. La presencia de Elena, con su fe serena y su sabiduría terrenal, y la de Mateo, con su inocencia recuperada, estaban sanando las grietas de su propia alma, enseñándole que la verdadera riqueza
no se cuenta en acciones de bolsa, sino en momentos de conexión humana. Un día, mientras veía a Mateo correr por el jardín, persiguiendo una mariposa, Alejandro tomó una decisión que daría un nuevo propósito a su vida y a su fortuna. Reunió a su equipo de abogados y asesores y les dio una nueva directiva. No más inversiones en tecnologías frías y abstractas. Su nuevo proyecto sería algo tangible, algo vivo. Quería crear un lugar donde la esperanza no fuera la última opción, sino la primera. Un lugar donde la ciencia y la fe no fueran enemigas, sino aliadas. Un lugar para todos los niños a los que la medicina convencional les había dado la espalda. Elena, al principio, no podía comprender la magnitud de lo que Alejandro estaba planeando. Cuando él le mostró los planos y le explicó el concepto, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quiere hacer esto por otros niños como Mateo?, preguntó con la voz entrecortada. Alejandro la corrigió suavemente. No, Elena, quiero que hagamos esto juntos. Tú me enseñaste que hay más cosas en la curación que lo que se ve en un microscopio. Tú serás el alma de este lugar. Tu fe y tu sabiduría son la piedra angular de todo esto. Por primera vez, le ofrecía no solo un trabajo, sino una sociedad, un propósito compartido. La noticia de la creación de la Fundación Vargas para la Sanación Integral sacudió al mundo empresarial y médico. Algunos lo llamaron un acto de filantropía visionaria, mientras que otros, como su hermana Isabela, lo consideraron la prueba final de su locura. Pero a Alejandro ya no le importaban las opiniones de los demás. Había pasado demasiado tiempo viviendo para las expectativas y los balances. Ahora viviría para algo más grande. Había encontrado su verdadera vocación, no en la creación de riqueza, sino en la restauración de la vida, un legado mucho más valioso para honrar la memoria de su hijo Marcos. La transformación de Alejandro fue total. El hombre de negocios implacable y distante fue reemplazado por un líder apasionado y compasivo. Pasaba sus días supervisando la construcción de la fundación, reuniéndose con médicos de mente abierta, investigadores y sanadores tradicionales de todo el mundo. Su rostro, antes una máscara de cansancio y dolor, ahora mostraba una energía y una luz que nadie le había visto en años. Había descubierto que el antídoto para su dolor no era olvidar, sino transformar su pérdida en una fuente de esperanza para miles de personas. La relación entre él, Elena y Mateo se solidificó en una nueva y hermosa dinámica familiar. Ya no había barreras de clase ni de jerarquía. Comían juntos, reían juntos y planeaban el futuro juntos. Una noche, mientras arropaba a Mateo, el niño lo miró con sus grandes ojos oscuros y le preguntó: ¿Tú eres mi papá ahora? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se inclinó, le dio un beso en la frente y respondió con una voz cargada de emoción: Sí, mijo, si tú quieres, lo soy. En la aceptación de ese nuevo rol, Alejandro finalmente se dio permiso para ser feliz de nuevo, para reconstruir una familia sobre las cenizas de su pasado. 5 años después, la imponente mansión de la Sierra Madrileña era irreconocible, no en su estructura, sino en su esencia. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora flotaba el sonido de las risas infantiles. El césped, antes un tapete verde e inmaculado, era ahora un campo de fútbol improvisado. Allí, corriendo tras un balón con una energía desbordante, estaba Mateo, un adolescente de 13 años, sano, fuerte y con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Ya no era el niño frágil al borde de la muerte, sino la prueba viviente de que la esperanza podía obrar milagros. Alejandro lo observaba desde la terraza, ya no con la mirada de un vigilante preocupado, sino con el orgullo desbordante de un padre. La palabra papá, que Mateo usaba con naturalidad y cariño, era la melodía más dulce que Alejandro jamás había escuchado. La Fundación Vargas para la Sanación Integral se había convertido en un referente mundial, un faro de esperanza para familias desahuciadas por la medicina convencional. El centro, construido en una parte de la inmensa propiedad, era una maravilla arquitectónica que fusionaba la tecnología más puntera con espacios diseñados para la paz y la conexión con la naturaleza. Allí, oncólogos de mente abierta
Trabajaban codo a codo con nutricionistas, terapeutas holísticos e incluso maestros de sabiduría ancestral como Elena, creando planes de tratamiento personalizados que abordaban no solo el cuerpo, sino también el alma del paciente. El legado de Alejandro ya no estaba escrito en código binario, sino en las cientos de historias de niños que, como Mateo, habían recibido una segunda oportunidad. Junto a Alejandro en la terraza estaba Elena. Ya no vestía el uniforme humilde de una empleada, sino que irradiaba la confianza y serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Como directora de bienestar de la fundación, era el corazón de la organización, la que se aseguraba de que la compasión y la fe nunca fueran eclipsadas por la ciencia. Intercambió una mirada con Alejandro, una de esas miradas que no necesitan palabras, cargada de recuerdos compartidos, de noches de vigilia, de lágrimas de desesperación y de una alegría tan profunda que parecía imposible de contener. Juntos, habían construido mucho más que una fundación. Habían construido un hogar, una familia y un nuevo futuro sobre los cimientos de su dolor pasado. Mientras observaban a Mateo marcar un gol, un coche se detuvo en la entrada de la fundación. De él bajó una familia, un padre con el rostro marcado por la angustia, una madre con los ojos enrojecidos de tanto llorar y, en sus brazos, un niño pequeño, pálido y frágil. Eran el vivo retrato de Elena y Mateo 5 años atrás. Sin dudarlo, Elena se apartó del lado de Alejandro y caminó hacia ellos. Su rostro no mostraba lástima, sino una empatía profunda y una calma radiante. «Bienvenidos», dijo, su voz suave pero firme, la voz de alguien que ha caminado por el mismo valle de sombras. «Aquí están a salvo, aquí hay esperanza». El círculo se completaba. La sanada se convertía en sanadora, pasando la antorcha de la fe. Alejandro contempló la escena, su corazón rebosante de una gratitud que lo abarcaba todo. Comprendió entonces la verdad más profunda de su viaje. La verdadera curación para su alma rota no había consistido en olvidar a Marcos, sino en aprender a honrar su memoria transformando el dolor en un propósito. Descubrió que la fortuna más grande no era la que se acumulaba, sino la que se compartía, y que la ciencia y la fe no eran fuerzas opuestas, sino dos alas del mismo pájaro, capaces de volar mucho más alto cuando trabajaban juntas. Al abrir su hogar a un niño moribundo, no solo le había salvado la vida a Mateo, se había salvado a sí mismo, demostrando que el amor, en su forma más pura y compasiva, es la fuerza más poderosa y milagrosa del universo. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta. La familia lo... Es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades.